En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entretanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En las lecturas de hoy vemos, sobre todo en el Evangelio, dos actitudes delante de nuestro Señor Jesucristo. Una es la de quien sirve y otra es la de quien contempla. Ambas actitudes son buenas, pero el propio nuestro Señor dice que la que contempla tiene la mejor parte, más que la que sirve. Entonces, esto siempre ha sido objeto de una cierta controversia, digamos, dentro de la fe, dentro de las prioridades que tiene la fe. Y claro, hoy en día existe mucho esa mentalidad de que lo más importante es lo que hay que hacer, la obra social. Y en el fondo es visto como algo sin importancia la oración. Y es visto también como algo en donde se pierde el tiempo. Y por ejemplo, no se comprende la vida contemplativa. En la iglesia existen vida contemplativa, es decir, hombres, mujeres, que son llamados a vivir en la contemplación, en la oración. Y, claro, son personas que a veces son de clausura, personas que viven en un monasterio o viven en una abadía, etcétera, en un convento, en donde están en clausura, es decir, no salen, y ahí están dedicados a la oración, a la adoración al Santísimo Sacramento, rezan el oficio divino, la liturgia de las horas, y rezan incluso durante la noche, etcétera. Y a veces eso, últimamente, sobre todo con mucha frecuencia, es visto como algo en donde se pierde el tiempo, que no hacen nada. Y eso no es así. La realidad es que en el apostolado existen diversas como que funciones en la evangelización. Y fíjese, todos estamos llamados a evangelizar, no solo aquí el sacerdote, no solo los religiosos, las religiosas. Usted también, todos estamos llamados a evangelizar. Y evangelizamos a través del buen ejemplo, evangelizamos a través de la oración. Entonces muchas veces las personas preguntan: Padre, no sé, tengo problemas en mi matrimonio, ¿qué puedo hacer? Mire, primero rezar por su cónyuge, rezar por la conversión, etc. Entonces la oración es un medio de apostolado importantísimo. Después viene, como les digo, el buen consejo, el buen ejemplo. Y hay un aspecto de la evangelización más alto todavía y que a veces no es comprendido tampoco, que es el sufrimiento. Todos en la vida sufrimos. El sufrimiento está presente en nuestra vida. Desde el nacimiento, ya el niño que nace, la niña que nace llorando, ¿no? Sufre la madre, sufre el hijo. Los niños sufren, tienen hambre, lloran, etc. El joven también sufre en el estudio, en su formación, la formación de su personalidad. Las personas ya más adultas sufren también. En el matrimonio se sufre porque, claro, somos diferentes, el hombre y la mujer. Tenemos diferentes gustos, opiniones, modos de ser, y eso provoca roces, provoca a veces choques. Después está el sufrimiento de la vida, a veces una enfermedad, a
a veces un accidente, a veces un malentendido, en fin, tantas cosas. El sufrimiento viene solo, no es necesario ir a buscarlo, viene solo. Y la aceptación del sufrimiento, porque claro, el ser humano tiene una especie de repulsa al sufrimiento. Claro, Dios nos creó con el deseo de ser felices. Ese deseo de felicidad que el hombre tiene, en este mundo, de alguna manera, no completa, de una manera relativa. Esa felicidad se vive en la medida que yo voy cumpliendo con mis obligaciones, en la medida que yo voy siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que voy cumpliendo los mandamientos. Es una ilusión pensar que la persona va a ser feliz en el pecado, en el vicio, porque el pecado, el vicio, sea cual sea, puede ser el alcoholismo, puede ser la impureza, puede ser la ambición, en fin, vicios. El vicio da una alegría, sí, una alegría pasajera que después se transforma en peso, después se transforma en tristeza, en frustración. En este mundo hay una felicidad relativa que se la vive en la medida que yo voy siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que voy cumpliendo los mandamientos. Pero esa felicidad será plena en la vida eterna. Entonces Dios nos creó con un deseo de felicidad. Entonces ese deseo de felicidad no es malo, pero yo debo comprender que, como dice la Sagrada Escritura, por la cruz llego a la luz. Per crucem ad lucem, en latín, ¿no? Por la cruz llegamos a la luz. Entonces, esto es algo que nos cuesta comprender. El papel de la cruz, el papel del sufrimiento. El ser humano, como les digo, tiene un cierto como rechazo. El sufrimiento le repugna. Y muchas veces queremos vivir sin sufrimiento. Y eso es peligroso. Porque, como les digo, yo voy a ser feliz en este mundo en la medida que yo vaya llevando mi cruz, que yo vaya cumpliendo con mi responsabilidad, que vaya siendo fiel a la ley de Dios, que vaya teniendo mi conciencia en orden con Dios. Pero esa conformidad con el sufrimiento es una forma de apostolado muy grande. Entonces, fíjense, hablamos de dos formas de apostolado, de evangelización. Hablamos de aquel que sirve, como Marta. Marta está sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo en la primera lectura. Abraham sirve a estos visitantes. San Pablo, también en la segunda lectura, dice ¿no? que él está sirviendo, él está haciendo apostolado, está evangelizando con la palabra, enseñando. Muy bien, es una forma de evangelización. La oración es otra forma de oración, como María. María se quedó contemplando a nuestro Señor Jesucristo, se quedó admirando, porque la oración, el catecismo la define como elevar el alma a Dios. Entonces María no está haciendo nada, está sentada admirando a nuestro Señor Jesucristo, escuchando lo que Él dice, está elevando su alma a Dios, está en actitud de oración, de contemplación. Y hay un tercer elemento dentro del apostolado, que es el que acabamos de comentar, que es ese de la conformidad con el sufrimiento. Entonces, si nosotros llevamos una vida de conformidad con el sufrimiento que viene solo, y lo sé ofrecer a Dios, ¿cómo se lo ofrece? Dios mío, te ofrezco este sufrimiento, dame fuerzas para llevarlo con paciencia, etc. Y lo voy llevando sin reclamar, porque la tendencia, digamos, normal, si ustedes quieren, natural del ser humano, delante del sufrimiento, es querer sacarse el sufrimiento de encima. Y viene el reclamo, la queja, ¿no? Que hasta cuándo y que por qué. Y muchas veces le reclamamos a Dios. Y le decimos que por qué Dios nos hace esto. Y hasta cuándo. Y que no entiendo. Entonces, ahí viene la rebeldía. Viene a veces, no solo la rebeldía, a veces viene el rechazo a Dios. Viene una especie de abandono de la fe. ¿Cuánta gente que uno conoce que por no aceptar el sufrimiento que Dios nos manda,
abandonan la fe. Entonces la gente dice, no, pero yo rezo y Dios no me oye, y ¿hasta cuándo? Y no quiero saber más nada. Claro, ahí vienen esas crisis profundas que el ser humano pasa a veces de no aceptar el sufrimiento, de no aceptar las pruebas. Entonces en la vida todos pasamos por pruebas. La prueba está presente. La probación, la prueba es algo que nos va a acompañar hasta la muerte. Y el último sufrimiento de la vida es la muerte. Entonces no es una ilusión querer huir del sufrimiento. Hay incluso una imagen muy gráfica del sufrimiento que es como la sombra. Cuando usted quiere huir de la sombra, es medio absurdo, ¿no? Querer huir de la sombra, porque la sombra va atrás. En cambio, cuando usted tiene la sombra muy clara delante de sí y la asume y la va llevando con ánimo, sin estar quejándose, sin espíritu de rebeldía, etc., de esa manera hacemos un apostolado, una evangelización inmensa. Entonces, fíjense, hoy estamos levantando 3 formas de evangelización. Dijimos primero, el que sirve, el que enseña, el que aconseja, el que evangeliza, digamos así, de un modo más práctico, más como Marta, que está sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Y Marta se queja, Señor, pero ¿no te das cuenta que estoy aquí yo sola sirviendo y mi hermana está ahí? Entonces nuestro Señor le dice, mira, María me escogió la mejor parte y no se la van a quitar. Entonces nuestro Señor no se queja de Marta, de que esté haciendo lo que está haciendo. La queja de nuestro Señor es que Marta está medio ansiosa, está medio asumida por los quehaceres. Entonces, es lo que se llama en la vida religiosa, ¿no? Hay un término para referirse a las personas que se dedican a las cosas prácticas y descuidan la oración. Se llama la herejía de las obras o el activismo. Entonces la persona se dedica, eso sucede, fíjense, con los sacerdotes, con los religiosos, las religiosas, que a veces se dedican a hacer las cosas que tienen que hacer y dejan de lado la oración. Eso es un defecto gravísimo y que puede llevar a esa persona a perder la vida religiosa, porque ya no le encuentra sentido a la oración, porque no tiene tiempo, tiene tantas cosas que hacer que no tiene tiempo para rezar, no tiene tiempo. Ahí entra un orgullo de fondo, profundo, un orgullo por donde la persona se satisface a sí mismo en aquello que hace. Entonces, nuestro Señor muestra aquí que Marta está con un cierto activismo, porque el ideal es realizar lo que hacemos sin ansiedad, sin activismo. Hay que hacerlo, ¿sí? Todo lo que hay que hacer debemos hacerlo. No descuidar el espíritu sobrenatural, no descuidar la oración. Y este último elemento que está más por encima es que de alguna manera nos unimos al sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo cuando damos nuestra conformidad al sufrimiento, cuando llevamos nuestra cruz con ánimo, con alegría. Y de esa manera nosotros, como les digo, hacemos un apostolado enorme, sabiendo ofrecer el sufrimiento. Fíjense, eso está muy presente, bueno, evidentemente en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, en él había actividad, claro. Él siempre estaba enseñando, dando el buen ejemplo. En él había oración, claro. Él iba y se recogía en oración. Era una oración tan profunda, tan bonita, que los apóstoles veían y le preguntaban, Señor, enséñanos a rezar, porque lo veían como él rezaba. Y nuestro Señor hizo un sacrificio extraordinario. Él sufría, claro que sufría. Ese sufrimiento, de alguna manera, es lo que más frutos obtuvo, porque él, muriendo en la cruz, redimió al género humano. Entonces, fíjense, son 3 elementos que cada uno debe saber llevar en su vida, ¿no? El bien que debemos hacer, nuestra oración, nuestra vida contemplativa, nuestra unión con Dios y nuestro aspecto corredentor. La Santísima Virgen, ¿no? Ella sufrió muchísimo en su vida.
tuvo que huir a Egipto, tuvo que ver a su hijo perseguido, despreciado, lo vio muerto en la cruz. Entonces por eso es que la llamamos corredentora. A veces hay una imagen equivocada, se piensa que la Santísima Virgen vivía así sin sufrir. No, ella sufrió muchísimo. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, Él es modelo absoluto, es hombre y Dios verdadero. Pero tenemos la Santísima Virgen como modelo también, de mujer servidora, ¿sí? De mujer piadosa también y de mujer sufridora. Entonces por eso ella es corredentora. Y nosotros también estamos llamados a esas tres formas de evangelización, de apostolado. Entonces, en este domingo, pidamos a Dios que nos ayude a asumir este papel evangelizador, este papel de apostolado que todos estamos llamados a realizar. Puede ser en mi vida familiar, en mi matrimonio, con mis hijos, con mis amistades, en mi vida social. Pero yo no tengo familia, no tengo hijos, no tengo vida social. Bueno, si usted vive solo, sola, también su oración, su aceptación del sufrimiento, eso puede tener un efecto muy grande, muy amplio. Y a veces no sabemos utilizarnos de esos medios que Dios nos pone. Dios pone en nuestras manos esos medios de apostolado. Entonces sepamos utilizarlos, ¿no? Para la conversión del mundo. Todos los pedidos que la Santísima Virgen hace, ¿no? Que recemos el rosario, que recemos por la conversión de los pecadores. El primer pecador es uno mismo. Entonces la oración, el sufrimiento aceptado, ¿no? Dando nuestra conformidad a los designios de Dios, eso es purificador de nuestras almas. Eso nos ayuda tremendamente en nuestra santificación, en nuestra vida en este mundo, que nos prepara después para la vida eterna, para la salvación eterna, ¿no? Entonces pidamos a Dios, por medio de la Santísima Virgen, que nos ayude a comprender y a asumir estas realidades de nuestra vida, ¿no? En este mundo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.